Buenas tardes, hermanos, buenas noches. Una vez más, qué bendición podernos enlazar por este medio para poder conocer más de la palabra de Dios y me llena de gozo al verlos no solamente transmitir por Facebook, pero al mismo tiempo verlos por Zoom. Ya veo hay varios amados hermanos, varias familias amadas, que doy gracias a Dios por sus vidas, por ser parte de la iglesia Palabra Abundante y pues hoy es un día hermoso porque vamos a empezar a profundizar en la confesión de fe de nuestra congregación Palabra Abundante. Es sumamente importante lo que vamos a aprender durante estas semanas, que incluso ya nuestro hermano Israel Villanueva comenzó hablando de las disciplinas espirituales, empezando con la oración. Va a continuar el próximo domingo con esa enseñanza de la oración bíblica. Y en ese sentido, pues yo continuaré enseñando la confesión de fe de nuestra congregación, en lo que creemos, nuestra confesión de fe. Entonces, para comenzar, te pido que oremos. No han mandado muchas peticiones. Por un lado, pues, gloria a Dios. Por otro lado, también te pido que si tienes alguna petición de oración, la envíes en este momento para poder orar por ellas. Ya están llegando. Te pido ahí que podamos orar y antes de comenzar esta enseñanza, pidamos al Señor su guianza a través de su Espíritu, de su palabra, para poder honrarlo, exaltarlo y darle gracias a través de la enseñanza de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por la gran bendición, por la gran oportunidad que nos das a través, Señor, de la oración, Señor, a través de este medio hermoso, Señor, que tú nos das, que solamente a través de Cristo pudiéramos disfrutar, Señor, podemos disfrutar. Te damos gracias y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, de que tú nos guíes a través de tu Espíritu, de tu palabra, para poder orar, Señor, como conviene, para poder, Señor, predicar y enseñar como debe de ser, Señor, y también, Señor, para que abran nuestros corazones, Señor, y podamos recibir la palabra, la enseñanza del día de hoy. Queremos exaltarte, glorificarte y darte gracias, Señor, incluso en medio de tanta adversidad, Señor, que está pasando a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por la vida de Graciela, de nuestra amada hermana. Señor, oramos por ella, oramos para que tú sigas ministrando, restaurando su corazón, Señor, por la sensible pérdida, Señor, de su nieto. También oramos por su hija, por esta mamá, Señor, que ha perdido a su hijo. Te pedimos que tú, Señor, le ayudes, la fortalezcas. Padre, que en Graciela, Señor, esto sea ocasión para perfeccionamiento de su corazón. Y en Xóchitl, su hija, Señor, esto sea ocasión para que tú la salves, Señor. Para que tú le hagas ver las realidades, Señor, de la vida espiritual, Señor, de la vida en ti, Señor. Que separada de ti, Señor, nada puede hacer. Oramos por Xóchitl para que tú la salves, Señor. Para que tú, Señor, tengas misericordia y extiendas, Señor, salvación a través de Jesucristo, el único medio de salvación para los hombres. Señor, te damos gracias porque podemos orar, Señor, y pedir. Te pedimos también, Señor, por consuelo, ayuda, Señor, para la familia, Señor, para la congregación donde Eliezer Martínez, Señor, era pastor, Padre. Te damos gracias, Señor, por la vida de él. Gracias por la vida eterna, Señor, que tiene en ti. Pero, Padre, te pedimos que tú restaures, Señor, y ayudes, Padre, y ministres el corazón de su esposa, de su familia, Señor, de sus hermanos, Padre, de todos ellos, Padre, y de esa iglesia, Señor, que pastoreaba, Padre, Señor, hace poco tiempo, Padre. Tú sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas y que tú eres sabio, soberano, Padre, y que permites todo esto para tu gloria, para tu honra, Señor. Gracias, Padre, porque podemos orar. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, contar de que tu Espíritu Santo, Señor, está en nosotros, de que tu palabra ha sido escrita y que a través de ella, Señor, quieres, Señor, ministrar nuestras almas, nuestros corazones, para que podamos vivir para tu gloria, para tu honra. Todo esto lo oramos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues ahí los veo. Creo que ahí me ven.
Pues vamos a empezar, hermanos. Te quiero decir que en el transcurso de lo que falta del día, en la noche, primero Dios se subirá de la confesión de fe de la congregación allí en el Facebook. Te pido que estés al pendiente, vamos a subir una liga para que tú le des clic ahí y vayas al contenido de la nueva página que nuestros amados hermanos que se responsabilizan de toda la cuestión de los medios, las redes sociales, el internet, la página de internet, puedas tú entrar y puedas descargar el contenido de la página, y principalmente la esencia de la página es nuestra confesión de fe, una confesión de fe y los distintivos de la Iglesia Palabra Abundante. Eso es sumamente importante para nosotros y por eso vamos a partir del día de hoy a enseñar esa confesión de fe y esos distintivos. Pues dentro de la confesión de fe, en lo que creemos en Palabra Abundante, vamos a hablar el día de hoy de las Santas Escrituras. Yo te pido por favor que vayas a segunda a Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Si ya estás ahí, si me acompañas, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice la palabra de Dios y es voluntad de Dios que lo sepamos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es una realidad absoluta que debemos de entender acerca de las escrituras. En la Iglesia Bíblica Palabra Abundante, enseñamos que la Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre. Eso es lo que enseñamos. Eso es lo que creemos. Que la palabra de Dios es la revelación escrita, es lo único que podemos tener escrito para que el hombre pueda entender quién es Dios, cuál es su propósito para con el hombre, cuál es el plan de redención que tiene Dios para los hombres. Esos 66 libros de la Biblia fueron dados por el Espíritu Santo, porque si tú ves en el texto, en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Fueron dadas por el Espíritu Santo y constituyen la palabra de Dios plenaria. Así lo vas a leer en la confesión de fe. ¿Qué quiere decir esto de plenaria? Toda es inspirada en todas sus partes por Dios. No hay en esos 66 libros de la Biblia una parte donde una persona diga, esto no es inspiración de Dios. Toda la palabra de Dios es plenaria, es totalmente inspirada por la palabra, por el Espíritu Santo, por Dios. Algunos piensan que las palabras de inspiración han sido solamente en la Biblia del Señor Jesucristo. No sé si te ha pasado que de repente hay gente que lleva su Biblia con con las palabras de Cristo en rojo. Y no sé si has visto esas versiones de la Biblia donde vienen las palabras de Cristo en rojo. Esas Biblias son útiles para poder hacer un análisis de quién está hablando en ese momento, por ejemplo, los evangelios, donde es evidente que el Señor Jesucristo está hablando. Pero aquí la pregunta es esta, porque muchos dicen, ¿sabes qué? Las palabras que realmente son inspiradas por Dios son las que dijo el Señor Jesucristo y solamente son las que están en rojo. Yo te pregunto, y ahí con tu cabecita me contestas, si tú estás de acuerdo con eso. Con eso que dicen ciertas personas o ciertos hermanos que dicen solamente las palabras inspiradas por el Espíritu Santo, las palabras inspiradas por Dios, son las que dijo el Señor Jesucristo, pero por ejemplo lo que dijo el apóstol Pablo no es inspirado por Dios. Lo que dijo Moisés no es inspirado por Dios. Lo que dijo Isaías, todos los profetas mayores y menores
son inspirados por Dios y algunos llegan a la conclusión de que no. Pero la realidad, hermano, de lo que contesta la palabra de Dios, simple y sencillamente en el versículo 16 de 2 de Timoteo 3, que tú tienes abierto, dice, toda la palabra es inspirada por Dios. Todas las palabras que están dentro de la Biblia son inspiradas por Dios. Entonces, eso derriba esa posición de que solamente lo que dijo el Señor Jesucristo puede ser considerado y hay que dudar de lo que dijo Moisés, de lo que dijo Pablo, porque te puedo decir que uno de los más cuestionados acerca de lo que dijo es Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo. Y muchos consideran, y he escuchado iglesias que dicen, no, ¿sabes qué? Mira, aquí lo más importante es lo que dijo Jesucristo, pero lo que dijo Pablo hay que cuestionarlo. No, no es así. Toda la palabra, plenariamente, toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y en una ocasión te comentaba acerca de un peluquero teólogo que es donde me voy a cortar el cabello, que no he podido ir por todas estas circunstancias porque está cerrado, pero en algún momento podré visitarlo de nuevo, que él me decía, cuestiono mucho la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando veo la Biblia y leo la Biblia, veo que Jesucristo no escribió ningún libro de la Biblia, ni siquiera los evangelios los escribió él. Fueron los apóstoles de Jesucristo los que escribieron los evangelios y por eso yo no creo en la Biblia, porque simple y sencillamente ni siquiera Cristo escribió la palabra de Dios. Yo en algún aspecto le decía, estoy en algo contigo de acuerdo, pero en todo lo demás no estoy de acuerdo. Porque si es cierto que nuestro Señor Jesucristo no escribió ningún libro de la Biblia, de los 40 autores o más de los 40 autores que escribieron la palabra de Dios, Jesucristo no escribió ninguna. Mas, sin embargo, lo que vemos en el versículo 16 de 2 de Timoteo dice que toda la palabra es inspirada por Dios y Jesucristo es Dios. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo fue el que inspiró la palabra de Dios y de la Trinidad, el Espíritu Santo fue el encargado de traer esa revelación, de traer la palabra de Dios a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo fue el testimonio de la palabra de Dios, pero no solamente Él fue el testimonio porque los evangelistas vieron la participación de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio del Señor Jesucristo en esta tierra, sino también el Señor Jesucristo envió por medio del Espíritu Santo su palabra para que pudiera ser escrita y nosotros pudiéramos tener esa grande revelación. La realidad, hermanos, es de lo que decía mi estimado peluquero teólogo, es de que el Señor Jesucristo, hermano, participó en la escritura de toda la palabra de Dios. Él inspiró la palabra de Dios. Obviamente, el mensajero para traer la palabra de Dios y dar la revelación de la palabra de Dios y soplar la palabra de Dios a esos hombres que escribieron la palabra de Dios fue el Espíritu Santo. Y eso nos lo enseña la palabra. La realidad es que nuestro Señor fue el que fue un partícipe activo en la escritura de la palabra de Dios. Incluso yo te pido que vayas a Juan 5:39. Ve a Juan 5:39. Y ahí en Juan 5:39, el Señor Jesucristo dice algo sumamente importante. No solamente está diciendo, a través de lo que entendemos en el contexto de toda la palabra de Dios, a través de los evangelios, a través de lo que Dios habló, a través de su Hijo, a través de los apóstoles, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo estuvo activo, participando en la escritura de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Pero también encontramos en el versículo 39 de Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjate lo que está diciendo el Señor, está diciendo, ustedes creen que la salvación viene a través de la palabra de Dios, pero no se han dado cuenta que la Biblia
La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, habla de mí. El autor principal, el actor principal de la palabra de Dios soy yo. Y la salvación que ustedes buscan solamente la encontrarán a través de mí. Entonces, hermano, ve esta gran verdad, esta gran realidad bíblica. Definitivamente, cuando estaba hablando con esta persona que me corta el cabello, yo le decía, no tienes razón en ciertos aspectos. No lo tienes. Dicho sea de paso, también le aclaré que los evangelios no fueron escritos por los apóstoles en totalidad. Solamente 2 evangelios, Mateo y Juan, fueron escritos por apóstoles de Jesucristo. Los otros 2 evangelios, Lucas y Marcos, fueron escritos por colaboradores de los apóstoles. Entonces, mucha gente cuestiona la palabra de Dios, porque no se ha interesado en profundizar qué es la palabra de Dios. Y algo que estoy bien de acuerdo, hermanos, y tristemente pasa, es de que los cristianos son a veces los más ignorantes de no entender lo que son las Escrituras. Las Escrituras fueron inspiradas por Dios. Las Escrituras plenariamente, toda la Escritura, no hay una coma, no hay un punto, no hay un signo de puntuación, no hay una palabra en la palabra de Dios que no haya sido inspirada por el Espíritu Santo, que no haya sido inspirada por Dios. Humanamente hablando, la Biblia fue escrita aproximadamente por 40 hombres. A través de 1500 años, en un periodo de 1500 años, la palabra de Dios fue escrita. Fue inspirada por Dios, pero Él guió a esta cantidad de hombres para poder escribir su palabra, inspirarlos y guiarlos. Estos hombres no escribieron lo que ellos quisieron. No escribieron bajo sus capacidades, no escribieron cosas humanas. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Ninguna palabra, se los vuelvo a decir, que está registrada en la palabra de Dios fue hecha por criterio humano. Ninguna, absolutamente ninguna. El mismo apóstol Pablo, que te decía que es hoy uno de los más atacados, porque muchos dicen esta situación, y lo he oído de mucha gente, que las cuestiones que dice Pablo hay que cuestionarlas, las que dice Jesucristo hay que considerarlas. Pero si la palabra de Dios dice que toda es inspirada por Dios, tendríamos que considerar que también lo que escribió Pablo, lo que tenemos registrado en las epístolas paulinas, fueron también inspiración de Dios y tienen que ser consideradas como la misma palabra de Dios, no como la palabra de Pablo. El apóstol Pablo defiende su postura y yo te pido por favor que vayas a Timoteo 2:7. A Timoteo 2:7. Para que veas que él dice, yo no estoy escribiendo por voluntad humana. Yo no estoy escribiendo mis criterios personales. Yo estoy escribiendo lo que el Espíritu Santo me dio, lo que el mismo Señor Jesucristo me ha ordenado. Fíjate, 1 Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Para esto yo fui constituido. ¿Quién lo constituyó? ¿Quién lo levantó? El mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el que lo inspiró, el que le enseñó. Él lo dice y lo aclara. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, hermanos, cuando alguien diga que no se deben de considerar las enseñanzas de Pablo, tendrías que cuestionarle de inmediato y decirle, ¿sabes qué? El apóstol Pablo no está hablando de sí mismo, no está dando criterios personales. Él mismo aclara que no está hablando de sí, no está enseñando cuestiones que salen de su corazón, sino que todo lo que está enseñando es inspirado, es guiado, está diciendo la verdad de Cristo. Pero aquí hay una realidad más. En palabra abundante, hermano, creemos la doble autoría de la palabra de Dios. ¿Qué es eso de la doble autoría? Enseñamos y creemos que Dios habló su palabra escrita mediante un proceso dual de autores.
hay dos autores en la palabra de Dios. El autor humano, los hombres que Dios tomó, esos hombres, más de 40 hombres que Dios tomó, que respetó su cultura, que se respetó aspectos de su carácter, que respetó su entorno, sus capacidades intelectuales, su personalidad individual, sus diferentes estilos de escritura, porque lo hemos estudiado. Estos hombres, Dios no les cambió el carácter, ni les cambió su nivel académico, o su escritura, o su idioma. Simple y sencillamente tomó el carácter, tomó esos hombres para ser gobernados a través del Espíritu Santo. Entonces, si de repente alguien dice es que la Biblia fue escrita por hombres, en un aspecto está diciendo lo correcto. Pero esos hombres, hermanos, no eran hombres sobrenaturales, hombres que tenían una alta teología y que empezaron a imaginar, empezaron a tener alguna experiencia mística propia, ¿no?, para escribir la palabra de Dios. No, fueron hombres comunes y corrientes que tenían personalidades distintas, eran muy individuales, diferentes estilos de escritura, pero que Dios, a través del Espíritu Santo, les sopló, los inspiró, sopló su palabra en estas personas. Entonces, ¿qué podemos considerar en esa realidad? Que estos hombres escribieron, eran hombres comunes, como tú y como yo, con distintos niveles académicos, lenguas, culturas, pero estos hombres no escribieron en base a su capacidad humana, sino que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, de Dios. Por favor, para que veas esta realidad, vete a 2 de Pedro 1, 20, 21. 2 de Pedro 1, 20, 21. Y está hablando Pedro acerca de una realidad de la palabra de Dios. Se lo está enseñando a la iglesia. Esta iglesia necesitaba entender realmente cuál era la sustancia, el fundamento de la palabra de Dios. Y escucha esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, y entiende esto por profecía no por hablar por el futuro, sino por el contenido del Antiguo Testamento, por las profecías, por todo lo que Dios habló a todos estos hombres que utilizó para redactar el Antiguo Testamento. O sea, ninguna profecía, ninguna. Fíjate, otra vez está hablando de esto plenario, de la totalidad de la palabra. Está diciendo, no creas que esto fue inspirado por Dios y esto no. Esto sí y esto no. No. Toda la profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué debemos entender en esta parte? Que ninguna profecía, nada escrito hasta ese momento de la palabra de Dios era de interpretación humana, de interpretación privada. Yo me inspiré yo solito. Llegaron las musas y empecé a tener una teofanía y empecé a interpretar y a decir que Dios era esto y lo otro. No, ninguna profecía es de interpretación personal o privada. 21, ve el versículo 21. Porque nunca la profecía, vuelve a decir eso, el contenido general de las Escrituras, fue traída por voluntad humana. Ve eso. No fue traída por los hombres. No es que los hombres dijeran, ¿sabes qué? Por mi voluntad voy a hablar de Dios. Dios fue el que por su voluntad mandó al Espíritu Santo para inspirar a esos hombres y escribir la palabra de Dios. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Los santos hombres de Dios, ¿cuáles son los santos hombres de Dios? Los que Dios escogió para escoger su palabra. Entonces, estos hombres fueron inspirados. Feró en el griego. Feró se refiere llevados, arrastrados, influidos, inspirados. O sea, la inspiración no fue de las musas. La inspiración fue de Dios. La palabra es inspirada. Dios la sopló
en esos hombres que Él escogió para escribir su palabra. Pero aquí viene algo muy importante. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí tenemos la doble autoría. Hombres que Dios escogió, santos hombres, como lo define ahí, que no trajeron la revelación de las Escrituras por inspiración humana, sino que fueron inspirados, soplados, fueron influidos, gobernados, para que no se desviaran para ningún lado y escribieran precisamente lo que Dios quería decir. Y lo que tú tienes en los 66 libros de la Biblia es lo que Dios quería decir sin falta a los hombres. No falta nada, no sobra nada. Todo es palabra de Dios. Esa es la seguridad que nosotros consideramos en la iglesia, que la palabra de Dios es plenaria y no tiene errores. La palabra de Dios fue, sí, escrita por hombres, pero todos estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro pone por encima de la experiencia sensual, de la experiencia académica, de la experiencia literaria de esos hombres, dice, no fue ni sus sensaciones, no fueron su calidad académica, no fue su nivel cultural, no. Todos estos hombres fueron inspirados por él mismo, por el Espíritu Santo. No fue de interpretación personal. Nosotros, hermanos, en Palabra Abundante tenemos un alto concepto de Dios y de su palabra. La verdad es que cuando yo escuché eso, porque te quiero decir, eso no es de nosotros, eso lo escuché, pero estoy sumamente de acuerdo. Y yo dije, ¿por qué? Se oye muy padre. De repente tenemos frases muy padres que dice, es que en Palabra Abundante tenemos un alto concepto de Dios y de su palabra. ¡Wow! Se oye muy chido. Pero la realidad es de dónde salió. Y eso tiene un fundamento bíblico. Vete por favor al Salmo 138:2 y escuchemos al rey David hablando acerca de Dios y de su palabra. Y esto es maravilloso, hermanos, es maravilloso. Porque si decimos que tenemos un alto concepto de Dios, debes de tener un alto concepto de ese libro que tienes en la mano, de su palabra. No puede ser que una persona diga, yo amo a Dios, pero no amo la Biblia. Yo le creo todo a Dios, pero la Biblia yo le cuestiono. Yo no creo en partes de la Biblia. Yo no creo que sea así. No, si tú dices tener un alto concepto de Dios, debes de tenerlo de su palabra. Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo, dice David, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Ahora escucha esto. Porque has engrandecido tu nombre. ¿Qué es el nombre de Dios? Tu nombre, cuando dice ahí, su carácter, su gloria. La gloria de Dios, el carácter de Dios es lo que define a Dios. Es la forma como nosotros podemos conocer a Dios. O sea, está diciendo, tú has engrandecido tu ser. O sea, un alto concepto. Ve, eres grande tu concepto. Ahora, ve después de la coma. Y tu palabra sobre todas las cosas. Veme acá, ahorita que te estoy viendo. Si mis manos son limitadas, hermanos, pero nada más quiero hacerte lo que está diciendo aquí David con mis manos. Has elevado tu ser, Señor, a este nivel tan alto, tan sublime, tan eterno, inalcanzable, altísimo, y tu palabra al mismo nivel, al mismo. No está diciendo, Dios está aquí y su palabra pues por acá. No. Porque tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. A veces juzgan a la iglesia que se centra en la palabra de Dios porque dice, ya hicieron su tercer Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios Biblia. No, no es eso. Es que simple y sencillamente, así de alto es nuestro Señor, así de alta es su palabra y la tenemos que considerar. Tenemos un alto concepto de Dios, claro, y de su palabra.
Por eso la amamos, por eso la honramos. Por esa circunstancia, hermanos. Si Dios es perfecto y no comete error, si Dios no comete errores porque no tiene pecado en él, porque algo que impulsa al error es el pecado. Si Dios es perfecto, su palabra es perfecta. Y no podríamos caer en la situación de decir, bueno, Dios es elevado y perfecto, pero su palabra no, tiene errores. Y porque tiene errores, yo no la considero en mi vida. Yo nada más creo en Dios. No es eso. La palabra de Dios, hermano, es inspirada por un Dios perfecto y verdadero. Entonces, si es inspirada por un Dios perfecto y verdadero y por todo lo que quieras decir acerca del carácter de Dios, su palabra tiene las mismas características que tiene Dios. Su palabra no tiene errores. No tiene. Mateo 5:18, te pido por favor que vayas ahí. Ni en lo individual, ni en lo total, la Biblia tiene errores. Ninguno. Ninguno. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una letra, ni una tilde, que es el signo de puntuación hebreo más pequeño que existe en el alefato hebreo, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué está diciendo nuestro Señor? Hasta el signo de puntuación más insignificante de los escritos que Dios inspiró a través de estos hombres, que tomó su carácter, que tomó su cultura, que tomó su lengua, nada de lo que ellos escribieron tiene error. Todo es perfecto. Y pasará, hermanos, citando, pasará todo, pero su palabra nunca pasará, porque su palabra es perfecta. Entonces, hermanos, ese libro que tienen en la mano es perfecto. No tiene errores. No los tiene. Absolutamente no tiene errores. Y como escuchaba en una ocasión de un amado hermano, si alguien dice que está abriendo la Biblia y está sentado y dice, ay, aquí hay un error, ya le encontré un error a la Biblia. Si hay un error, el error está entre la Biblia y la silla. ¿Qué quiere decir? En el que está sentado en la silla leyendo la Biblia. Porque la Biblia, hermanos, no tiene errores. No los tiene. Eso es un principio que debemos de tener en palabra abundante. Es un principio. Cuando tú digas, es que aquí hay un error, lo primero que te tienes que decir es, no, el error está en mí. Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame para encontrar lo que no estoy viendo con claridad y considerar que yo veo un error, pero no es así. No es así. Nunca va a pasar así. Nunca. Nunca. La palabra de Dios es una revelación absoluta de verdad, pero también es una revelación objetiva. Aunque la palabra de Dios podemos considerarla como una revelación espiritual, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, fue algo espiritual dado por un ser espiritual. Juan 4 dice que Dios es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu y la revelación de la palabra fue espiritual, no deja de ser una revelación objetiva, algo que se pueda vivir. La palabra de Dios no es algo místico que simple y sencillamente flota en el aire como algo espiritual, sino es algo que se debe de vivir, que se debe de palpar, que se debe de ver en la vida de los creyentes. Enseñamos y creemos que la palabra de Dios es una revelación también objetiva, portadora de la verdad. Vete a Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera a los tesalonicenses, no de los. A los tesalonicenses 2:13. Y fíjate cómo ora Pablo, porque Pablo tiene, si tú ves Tesalonicenses y has hecho un estudio de Tesalonicenses, te vas a dar cuenta que Pablo hace 3 oraciones a lo largo de toda la epístola.
Y es maravilloso. Y aquí tenemos una oración de Pablo, pero ve esta declaración de la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿esto qué quiere decir? La palabra de Cristo, el Evangelio, la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, no como palabra de hombres, no fue una palabra de hombres, no, es palabra de Dios. Arriba lo dice, la palabra de Dios, y no es palabra de hombres. Ahora escucha esto, sino según es en verdad, o sea, la palabra es verdadera, la palabra de Dios, la cual actúa, escucha esto, no es algo místico, sino que actúa, transforma, redarguye, ayuda, confronta y transforma de aquellos que son impactadas por ella, por la palabra de Dios. Dice ahí, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ves eso? No actúa en un inconverso, porque ni siquiera la consideran como verdad, ni siquiera la consideran de parte de Dios. Para los inconversos es locura, pero para los creyentes es poder, actúa y transforma la vida de ellos. La palabra de Dios es espiritual, pero transforma a los hombres espiritualmente. El que lee la palabra de Dios y es un creyente, esa persona va a cambiar. Esa palabra transforma el corazón de hombres y mujeres espirituales que han sido salvados por gracia. Los hijos de Dios son transformados a través de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Vete a los Corintios 2:13, por favor. Dice, la cual también hablamos. Primera a los Corintios 2:13. Primera a los Corintios 2:13. La cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, otra vez. O sea, no son enseñanzas de sabiduría humana. La palabra de Dios no son enseñanzas de hombres, sino que con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Explicaré eso un poquito más adelante. Pero lo que está diciendo es que esa palabra no es inspirada por hombres, sino es enseñada por el Espíritu Santo. Y los hombres espirituales entenderán las cosas espirituales. Pero cuando una persona lee la Biblia y no entiende la Biblia, habría que ver si es una persona espiritual, si es una persona que ha sido salvada por el Señor. Claro que entendemos que hay hermanos que apenas están iniciando su fe, están caminando apenas, son bebés espirituales en Cristo y hay que enseñarles la palabra. Pero confiamos en que esos hombres, esas mujeres, vayan avanzando en el conocimiento de la verdad. Coman Biblia, vivan Biblia, anhelen Biblia, avancen y avancen kilómetros y kilómetros de palabras, signos de puntuación y enriquezcan su vida espiritual para ser transformados sus corazones. Si hay gente que lee la Biblia y se apasiona por leer la Biblia y la Biblia lo confronta y lo transforma, hermana, tú eres cristiano. Porque Dios a través de su Espíritu está hablando de lo espiritual, acomodándolo en un corazón espiritual. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La palabra, todas las escrituras son verdaderamente inspiradas, absolutamente inerrantes en los documentos originales. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú tienes una Reina Valera seguramente, 1960. Hay muchas traducciones bíblicas. Y hablando de las traducciones bíblicas pueden ser mejores, pueden ser perfectibles, puede tener incluso un error. Las traducciones bíblicas sí pueden tener un error porque ahí participa la interpretación humana. Pero los escritos originales, los escritos críticos, las fuentes originales de la Biblia no tienen errores.
no tienen errores. Eso es una realidad. Aunque sabemos que ya no existen las cartas originales de Pablo, aunque sabemos que no existe la primer copia de los manuenses que empezaron a escribir y que le dijo el Espíritu Santo a los evangelistas que empezaran a escribir, no tenemos eso. Hay miles de copias y esas copias cuando se juntan hacen una unidad perfecta. Después vinieron las traducciones y ahí es donde de repente una traducción dice, mira, en esta traducción no está correcta la traducción porque en lugar de ser esta palabra tenía que haber sido esta palabra. Ahí puede haber ese error. Pero los escritos originales, hermanos, en los escritos críticos no existen errores. No los hay. La Biblia habla del plan de redención que Dios tiene para los hombres a través de Jesucristo. Solo de Cristo. Ese es el tema principal de la palabra de Dios. No solamente muestra el carácter de Dios a través de su palabra, sino también muestra el plan de redención que tiene Dios para los hombres que son pecadores, pero por gracia pueden ser salvados a través del único medio de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y obviamente ya salvados, muestra el estilo de vida que es aceptado por Dios. A veces decimos que solamente la Biblia es un manual de vida, y en cierto aspecto sí, porque si leemos el Salmo 119, nos daremos cuenta que es una exhortación a una vida de santidad. Son mandamientos que nos enseñan cómo vivir para la gloria de Dios. Pero no es un manual solamente para los hombres, para vivir, sino es la revelación que Dios nos dio para conocerlo y para conocer el plan de redención que solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Si tú me preguntas en base a este pasaje que leímos anteriormente de Juan 5:39, ¿quién es el protagonista principal de la Biblia? Nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia habla de Él lo dice. La Biblia, ¿no se han dado cuenta que la Biblia habla de mí? Obviamente no estoy haciendo a un lado al Padre ni al Espíritu Santo. Hay una unidad, pero por la voluntad del Padre, por la voluntad del Espíritu, es que el Hijo es exaltado a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Solamente podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo, y si conocemos al Hijo, conocemos al Padre, a través de la palabra de Dios. Enseñamos y creemos, escucha esto, que esas realidades espirituales que tiene la Biblia solo podrán ser descubiertas bajo una interpretación correcta de las Escrituras. Escucha esto. Si tú quieres entender y si queremos entender en palabra abundante qué es lo que realmente dice la Biblia y no desviarnos, la única forma que podemos tener para tener una interpretación correcta de las Escrituras es la interpretación literal, gramatical e histórica. Interpretación literal, gramatical e histórica de las Escrituras. Es la única forma por la cual nosotros podemos extraer la verdad sin prejuicios. ¿Cuál es el gran problema cuando uno lee la Biblia? Que en lugar de extraer la verdad de la Biblia, nosotros les metemos nuestros prejuicios a la Biblia. Y es cuando la persona dice, pues para mí es esto. No, es que no tienes que meterle lo que tú piensas. Tú tienes que extraer lo que dice la Biblia para que sea transformado tu corazón. Y la única forma de extraer sin meterle es a través de una interpretación literal. ¿Qué está diciendo? Gramatical, la relación de las palabras de ese texto que estás estudiando, e histórica. ¿Cuándo lo dijeron? ¿Quién lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿En qué circunstancia lo dijo? Y en base a esa interpretación literal, gramatical e histórica, extraer el conocimiento que se está diciendo, que está enseñando la palabra, para que hoy lo apliquemos en nuestra vida. Desafortunadamente la gente, y hay muchos así, dice, para mí dice esto, pues para mí dice el otro.
Pues para mí dice el otro. Fíjate que yo soñé y para mí dice eso. No, no es lo que uno dice, sino es lo que dice la palabra de Dios. Es muy importante entonces, hermanos, que en palabra abundante podamos tener una interpretación correcta de las Escrituras, porque escucha esto, amados hermanos, yo que los estoy viendo ahorita y los que no veo en Facebook, si no interpretamos la Biblia como debe de ser, nunca vamos a tener una unidad doctrinal. Cada quien va a creer de la Biblia lo que le parece. ¿Y sabes cuál es el gran problema de eso? Que si la palabra de Dios no tiene errores, porque la hace un Dios perfecto, si tú caes en una interpretación personal de la Biblia, como eres pecador, tienes muchos errores y vas a llevar la palabra de Dios a error cuando no lo tiene. Y vas a creer mal de la palabra de Dios. Y vas a enseñar mal de la palabra de Dios. Y todavía a lo mejor hasta te haces pastor y enseñas mal la palabra de Dios. Y todos los que van a estar escuchando te van a escuchar error de la palabra de Dios. Y todo eso deshonra a Dios. Porque Dios no hizo una palabra, ni ocupó 1500 años de inspiración para que el hombre altere su santa palabra, las sagradas escrituras. Por eso, hermanos, creemos que la mejor forma, porque lo enseña la misma palabra de Dios, para no alterar la palabra de Dios debemos de recurrir a la interpretación literal, gramatical e histórica de la palabra de Dios. Es la única forma de que nosotros podamos extraer la verdad y tengamos unidad doctrinal. Es la única forma. Una interpretación sin un sistema que respete los contextos bíblicos puede llevar a una falsa interpretación, y esa falsa interpretación va a conducir al error y esa persona va a terminar deshonrando a Dios. Creyendo que honra a Dios, lo deshonra. Por esa situación, hermanos, de la interpretación literal, gramatical e histórica, enseñamos en Génesis 1:31, o es más, Éxodo 31:17, si quieres irte ahí, bajo la interpretación literal, gramatical e histórica, nosotros enseñamos en Éxodo 31:17 que la creación fue hecha en 6 días literales, que Dios creó toda la creación en solamente 6 días de 24 horas, porque eso es lo que dice el texto. La palabra yom, esa palabra yom es un día de 24 horas. Y si nosotros estamos interpretando la Biblia como es, como lo dice, nosotros enseñamos que la creación fue hecha en 6 días, no eras, no milenios, no cantidad de interpretaciones, no. La palabra de Dios dice que Dios creó todas las cosas, hizo la creación en 6 días literales. Bajo ese tipo de posturas nosotros consideramos, por ejemplo, en Apocalipsis 26, si tú quieres irte, ahora sí, mira, vete de Éxodo, o no sé si andabas en Génesis, pero ahora vete hasta el final, y ahora vete a Apocalipsis 26, y nosotros tenemos un concepto del premilenialista, orista, mejor dicho. ¿Qué quiere decir eso? Consideramos que cuando la Biblia habla en Apocalipsis 26 y cada vez que habla en Apocalipsis 20 acerca del milenio, consideramos que literalmente el apóstol Juan está hablando de 1000 años literales, aunque otros digan que es como un periodo de tiempo que no tiene límite. Algunos digan que simple y sencillamente es una figura. No, nosotros bajo la interpretación gramatical, literal, gramatical e histórica, consideramos que el milenio son 1000 años donde nuestro Señor Jesucristo vendrá y cumplirá las profecías del Antiguo Testamento acerca del reino, del reino de Dios, el reinado de Jesucristo. Nosotros creemos en eso. Y déjame decirte una cosa, hermano. Y no lo digo a título personal, porque si algo he procurado, porque amo al Señor, amo su palabra,
y amo lo que hago, amo el pastorado, pero los amo a ustedes, es de que esto es un candado, hermanos, para evitar falsas doctrinas dentro de la iglesia. La interpretación literal, gramatical y histórica es un maravilloso candado para que no especulemos con la palabra de Dios. Es extraer lo que dice la palabra de Dios, no meter lo que creemos en la palabra de Dios. La Biblia constituye el único estándar infalible de fe y de práctica. La Biblia constituye el único estándar infalible de fe y de práctica. Creemos y enseñamos que la Biblia constituye el único estándar infalible de fe. Y por consiguiente de una práctica cristiana, de una práctica, una vida que glorifica a Dios. Vete por favor a Hebreos 4:12 y escucha lo que dice el autor a los hebreos. A estos hebreos que estaban desorientados, a estos hebreos que estaban especulando con las cuestiones de la palabra de Dios. Pero les dice este pasaje que seguramente lo conoces, pero a lo mejor no lo hemos profundizado, ni pretendo hacer una exégesis, ahorita sacarte todo el contexto literal, gramatical, histórico, porque no es el caso, pero escucha esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que dice. Entonces, lo que está diciendo aquí el autor a los hebreos está diciendo, la palabra de Dios suministra consuelo y aliento espiritual a los creyentes. Ese es un filo. Pero por otro lado hay otro filo. Y ese filo es un instrumento de juicio y ejecución para los que no creen en la palabra, en la Biblia. Esa palabra va a ejecutar a los desobedientes. Si tú lo apuntas en 1 Corintios 10, 5, 13, habla de la ejecución a través de la palabra a los inconversos. Entonces, esa es la espada de doble filo. Y fíjate, o sea, va a confrontar eficazmente, viva y eficazmente a los inconversos. Pero viva y eficazmente va a inspirar, va a darle aliento y consuelo a los que creen en la palabra. Entonces, si tú no crees en la palabra, te va a confrontar y va a emitir juicio y no te va a gustar. Pero si tú crees en la palabra de Dios, va a ser el aliento de tu vida, el estilo de vida, el fundamento de tu fe. Va a ser tu inspiración de vida. Eso es lo que está diciendo. 1 Corintios 10, 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Escucha esto. Es más, vete ahí a 1 Corintios 10, 11. Porque de repente la gente dice, bueno, eso fue escrito para un tipo de gente, para un periodo, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver la Biblia conmigo? Si tú estás diciendo que hace 1500 fue escrita a través de 1500 años, que en el 90 después de Cristo fue cuando se inspiró el último documento de la Biblia, que es Apocalipsis, fue inspirado por el Espíritu Santo al apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando él tenía 90 años de edad, viejito, estaba él totalmente marginado, aislado. ¿Qué tiene que ver este libro conmigo hoy que vivo en el 2020? Escucha esto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Es un ejemplo. Y están escritas para amonestarnos ¿a quién? A nosotros. Lo que dice la palabra de Dios está para amonestarnos a nosotros, para confrontarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra de Dios entonces constituye el único estándar infalible de fe y de práctica. El que practica la palabra de Dios no se va a equivocar, nunca. El que hace lo que dice la palabra de Dios nunca se va a equivocar, nunca.
Esa es nuestra confianza. La palabra de Dios, hermano, para el que cree, es el fundamento de una vida que no se equivoca. Pero el que no cree la palabra de Dios es un instrumento de juicio y de confrontación. La palabra de Dios debe de ser creída, hermanos. Se debe de creer en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Y si creo en la palabra de Dios, la tengo que estudiar, tengo que escudriñar la palabra. Tengo que honrar la palabra de Dios. Si Dios es alto, así de alta es su palabra, no puedo menospreciar la palabra. No puedo pasarme 2 horas en danza y en testimonios en la iglesia y solamente darle 10 minutos para dar ahí un mensajito de la Biblia. No, no es así. Tengo que creerla, estudiarla, honrarla, obedecerla, defenderla y predicarla. Eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Enseñamos que mientras puede haber varias aplicaciones de un texto, de un pasaje bíblico, escucha esto, nosotros enseñamos y creemos que un pasaje bíblico puede tener muchas aplicaciones, tantas aplicaciones como oídos que escucharon esa palabra, pero solamente hay una interpretación, una sola interpretación. Se equivocan los que dicen, yo interpreto la Biblia así, pues yo la interpreté así. No, la Biblia, hermanos, tiene una sola interpretación, pero tiene muchas aplicaciones. Eso es lo que tenemos que buscar. Que se predique la interpretación verdadera. Y eso solamente va a ser a través de la interpretación literal, gramatical y histórica. Solamente podemos alcanzar esa única interpretación que tiene la palabra de Dios, pero en el momento que le escuche esa única interpretación, un ama de casa, una mujer joven, un hombre que es papá, una familia, un matrimonio, en eso habrá diversidad de aplicación. Pero la Biblia, hermano, cuando Dios la escribió, no la hizo diciendo, pues, me van a interpretar así, o me van a interpretar así, o me van a interpretar como cuanto oído y mentes pueda haber. No, Dios cuando escribió su palabra a través del Espíritu, quiso decir una sola cosa. Y eso es lo que tenemos que entender de la Biblia. Aunque no nos guste. Si la Biblia dice eso, eso dice y punto. Eso es lo que creemos. Y creo que me da tiempo. Sí. Te pido por favor, mira, hay un pasaje hermoso. En 1 Corintios 2, y no pretendo, otra vez te lo digo, hacer una exégesis o extraer todo toda la luz que hay en este pasaje, pero quiero hacerte ver todo lo que te estoy diciendo a través de este pasaje de la Biblia. 1 Corintios 2. Dice ahí, proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, es más, te espero, 1 Corintios 2. 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, ¿qué quiere decir esto? 1 Corintios 2. El testimonio de Dios es el Evangelio. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría humana, no. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, sino a Jesucristo y a este crucificado. No les estoy predicando cosas de sabiduría humana, les estoy predicando el testimonio de Dios, el evangelio de Dios. ¿Y cómo es el evangelio de Dios? Es Cristo y este crucificado por los pecados de los hombres. Ahora ve el versículo 2, pues me propuse el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. O sea, habla de la responsabilidad. Debilidad es porque Pablo estaba afligido, estaba debilitado, estaba golpeado. Había sido perseguido, lo habían sacado de Tesalónica, tuvo que salir huyendo. Había muchas situaciones, estaba débil físicamente.
pero fue con responsabilidad, con mucho temor y temblor, porque no era la palabra de él, sino la palabra de Cristo. Versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no, sino que con demostración del Espíritu de Dios y poder, para que vuestra fe, vuestra doctrina, escuchen eso, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice, si yo hubiera metido criterio humano, su doctrina no sirve de nada. Pero la doctrina que yo les di, la palabra que yo les di, fue inspirada por el Espíritu Santo y por eso tenía poder. Espíritu y poder. Y después en el 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, sin embargo, ¿quién captará este mensaje? ¿Quién captará el evangelio? Los que han alcanzado madurez. ¿Qué quiere decir esto? Creyentes, genuinos, salvados, que anhelan. Hermano, una señal de madurez espiritual es, quiero conocer más de la Biblia. Ya no quiero interpretar como yo quiero saber qué dice. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que alcanzan madurez, los que quieren escuchar la palabra de Dios porque son genuinamente creyentes. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué quiere decir misterio? Ya lo he explicado muchas veces, pero es esa verdad que Dios ocultó y que por su propia voluntad Él descubrirá, revelará. Y el misterio del Antiguo Testamento era el Evangelio de Cristo, pero fue revelado a los apóstoles por medio del Espíritu Santo y eso es lo que predicaban. Esto ya no es un misterio, es la verdad de Dios, es el Evangelio. Eso es lo que nosotros predicamos. Esa es la sabiduría oculta, ve ahí el texto, el Evangelio, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Para quiénes son beneficiados con la predicación de la palabra? ¿Quién es beneficiado con la Biblia? ¿Qué dice ahí? Nuestra gloria, nuestra salvación y nuestra glorificación. Fíjate, o sea, en este texto está explicando todo de la Biblia, Pablo. Ahora ve esto, el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, los del Sanedrín, los escribas y fariseos, los sacerdotes del templo, no conocieron esa realidad espiritual. Y porque no conocieron esa realidad espiritual, crucificaron al Señor de gloria por ignorantes. Es impresionante, hermanos, pero ni aun los judíos entienden la Biblia. La misma Biblia que Dios les confió a ellos, no la entienden, porque si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado a Jesucristo. Es lo que está diciendo un judío, que era Pablo, rabino. Es lo que está diciendo. Ahora ve esto, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y muchos dicen, es que esto habla del destino celestial del creyente y cuando estemos en el cielo vamos a ver cosas que nunca hemos visto, vamos a escuchar cosas que nunca hemos escuchado. Y esta cita, hermano, no se refiere a eso, se refiere al contexto gramatical, contexto literal, contexto histórico. No está hablando de lo que va a vivir el creyente en el cielo, está hablando de que nosotros conocimos en esta tierra el Evangelio, la palabra de Dios. Cuando no creíamos que lo íbamos a escuchar, cuando no creíamos que lo íbamos a ver, por la gracia de Dios, nos preparó porque nos amó para conocerlo en esta tierra. Es lo que está diciendo. Ahora escucha el 10. Pero Dios nos la reveló. Ve esto. Revelación. Dios reveló su palabra a través de su Espíritu.
Dice, pero Dios nos las reveló. No es que nosotros nos inspiramos, sino que Dios en su gracia nos las dio, nos las reveló, nos inspiró. La inspiración vino de Dios. Nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aquí está diciendo, a ver, ¿por qué no fue Jesucristo el que les dijo, yo escribí toda la Biblia? Que ya te expliqué que sí. ¿O por qué no dijo Dios Padre? Dice, yo fui el que inspiró toda la Biblia, que ya te dije que sí. Pero de esa Trinidad, en esa economía, el Padre y el Hijo escogieron que fuera el Espíritu Santo el que descendiera a inspirar a esos hombres. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque era el ideal. Porque ni tú ni yo conocemos a Dios como lo conoce el Espíritu de Dios. ¿Ve eso? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ese es el motivo. Lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Es una retórica. A ver, pues si vamos a hablar de hombres, pues que los hombres se interpreten a sí mismos. Pero ¿tú quieres interpretar a Dios? No. Porque Él es el Altísimo y nosotros somos los bajísimos. Y dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios era el que tenía que traer la revelación de la palabra. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido. ¿Esto a qué se refiere? Inspiración. Revelación, inspiración. Cuando dice, y nosotros hemos recibido, Pablo está diciendo, nosotros los apóstoles, los profetas junto conmigo, y yo también, aquellos que cuestionan que a Pablo no hay que hacerle caso, Pablo está diciendo, yo también lo recibí. Dios también me inspiró a mí. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuál es eso que Dios ha concedido para salvar? El Evangelio de Jesucristo. ¿Y quién recibió eso? Nosotros, dice Pablo, incluyéndose con los apóstoles y con los escritores de la Biblia. Versículo 13, la cual también hablamos, proclamamos. No estamos hablando de nuestro ronco pecho, estamos hablando lo que Dios nos dio, que proviene de Él, lo que nos inspiró. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, insiste en eso, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Esto qué es? Inspiración. Hombres espirituales que Dios escogió y que reveló una palabra espiritual para que ellos la dieran y la proclamaran fielmente sin alterarla. Y él dice, no es una cuestión humana, esto es divino, entiendan, la Biblia es divina. Versículo 14. Pero el hombre natural, escucha esto, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura. Para un hombre que no es espiritual, para una persona que no es salva, para un muerto espiritual, él no va a entender la palabra de Dios. Y la va a juzgar. Y va a decir que es locura. Y esa palabra locura, hermano, tú sabes qué quiere decir, ya sabes, en griego. Es una estupidez la Biblia, van a decir. Es que ¿cómo crees? O sea, es una tontería la Biblia. Porque simple y sencillamente son naturales. Son personas que no entienden la palabra de Dios. Y no las pueden entender porque se han de discernir, a ver esa palabra, discernir, entender. Ahí puede entrar otro concepto. O sea, el primero que te dije fue revelación. El segundo fue inspiración. Y el tercero es iluminación. Dios no les ha dado luz para entender las Escrituras. Dios no les ha dado luz.
¿Por qué? Porque eso se tiene que discernir espiritualmente. Solamente los que pueden entender la palabra de Dios son los hijos de Dios. Dios ha dado su palabra y esa capacidad de discernir su palabra solamente a sus hijos. Si me acompañas, ve al Salmo 119, 8, o incluso yo te lo cito, no te preocupes. Yo te lo cito, Salmo 119, 8. Tus estatutos guardaré. ¿Por qué dice el salmista? Tus estatutos guardaré porque tú me has dado luz, los puedo discernir. Y cuando yo los discierno, yo los guardo. Si alguien dice que discierne la palabra de Dios, pero no vive la palabra de Dios, tendría que ver si no es una persona natural en lugar de ser espiritual. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Entonces, los que entienden la palabra de Dios son los que reciben la luz del Espíritu Santo para poder entender la palabra. Pero ve esto, hermanos, esto es bien importante. Hay gente que dice, todavía Dios me da inspiración o revelación divina. No, hermanos, ya no hay revelación de la Biblia. Lo que sí tenemos que pedirle a Dios es que nos dé luz para poder entender la palabra de Dios. Ahora, algunos dicen o piensan que la doctrina de la iluminación, o sea, dice, Dios me iluminó para entender la palabra. Ellos dicen que ya lo saben todo. Como el Espíritu Santo me ilumina, ya sé toda la Biblia. Error. Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las cosas secretas. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que Dios no ha dicho acerca de Él. No lo sabemos todo. Hermanos, no somos omniscientes. El único omnisciente es Dios. Y aun cuando estemos en gloria, seguiremos aprendiendo de Dios todos los días por la eternidad. Algunos dicen, yo tengo tanta luz que no necesito de un maestro bíblico. Yo lo único que necesito es la pura Biblia y ya. Eso también es un error. La doctrina de la iluminación no enseña que no se necesitan maestros. Efesios 4, 11, 12. Efesios 4, 11, 12. No sé si alguna vez has escuchado a alguien que dice, yo no necesito leer comentarios bíblicos, yo con la pura Biblia. Bueno, la realidad es que creo que en la totalidad los cristianos necesitamos ayuda de un buen maestro. Y eso no es pecado porque Dios levantó maestros para enseñar a la iglesia. Escucha esto. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó a maestros. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Versículo 12. De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos maestros bíblicos. Necesitamos maestros como Carballosa, como Wesley, como MacArthur, como todos esos hombres, hermanos, que no idolatramos, pero honramos, porque ellos han sido escogidos por Dios para edificar a su iglesia, el cuerpo de Cristo. La doctrina de la iluminación no enseña que como ya estoy iluminado por Dios y Dios me va a dar luz, entonces que venga la sabiduría y el discernimiento sin estudio bíblico. No. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura, diligencia, aprobado, obrero,
trabaja y procura con diligencia, usa bien la palabra de verdad. ¿Sabes quiénes son las personas que más cosas falsas dicen de la Biblia? Los que no estudian. Pero los que estudian trazan con rectitud la palabra de verdad. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado. Te lo cito en el pasaje que estábamos estudiando de primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, termina diciendo Pablo esto, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú, creyente, tienes la mente de Jesucristo. El entendimiento de Cristo. Eres verdaderamente sabio a través de la palabra de Dios. Eres verdaderamente sabio a través de la palabra de Dios. Hermanos, amados hermanos, los peores enojos que puede tener una persona es cuando escucha la palabra de Dios y no le cuadra. Y mueve la cabeza, yo lo he visto, y empieza uno a dar una clase, empieza uno a predicar y la gente empieza a mover la cabeza y hasta se cruza de brazos en una señal de aléjate, Satanás, casi, casi, de que no acepto lo que me estás diciendo, cuando uno está siendo responsable. Pero la gente, en lugar de gozarse de que está escuchando la interpretación correcta de la Biblia, se enoja con la palabra de Dios, como dice Santiago 1:19. Se enojan con la palabra de Dios porque simple y sencillamente ellos, en tu interpretación humana, en el momento de escuchar la verdad, no les gustó. Tenemos una responsabilidad como creyentes. Esa responsabilidad consiste en estudiar para llegar a la verdadera intención y significado de la Escritura, reconociendo que la aplicación apropiada es obligatoria para toda la congregación. Toda la congregación tiene que estudiar para que todos podamos mover la cabeza y decir, sí, así es, eso es lo que dice el texto, eso fue lo que se predicó, eso fue lo que se enseñó. Sin embargo, hermanos, dicho por Dios, la Biblia fue mandada como espada de doble filo para juzgar a los hombres, pero ningún hombre tiene la calidad espiritual para juzgar a la Biblia. La Biblia puede juzgar a todos, pero ningún hombre tiene la calidad espiritual para juzgar la palabra de Dios. Ninguno. Segunda Timoteo 3:16, y vamos avanzando y les pido ahí unos 10 minutos más de su paciencia para terminar con esto. Segunda Timoteo 3:16, 17. Segunda Timoteo 3:16, 17. Y este es el pasaje que leímos al principio para empezar este estudio de nuestra confesión de fe en relación a las Sagradas Escrituras. Todas las Escrituras son inspiradas por Dios, teunustos. Son inspiradas por Dios, no por los hombres, es por Dios. Y como son inspiradas por Dios, son útiles. Alguno dirá, ¿y por qué dices que la Biblia es útil? Pues tan sencillo y te lo contesto. Bueno, no te lo contesto yo, la Escritura lo dice. ¿Por qué tú dices que la palabra de Dios es útil? Porque es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, es útil. Tan sencillo como eso. ¿Y qué utilidad tiene la palabra de Dios? ¿Para qué me sirve la palabra de Dios hoy? Es útil para enseñar. Y esa palabra enseñar la podemos interpretar en el griego como doctrina. Es útil para enseñar la doctrina de Dios, la doctrina de la salvación. Las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios solamente podemos encontrarlas
en la misma palabra. Las doctrinas de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la salvación, todas las doctrinas, hermanos, la palabra de Dios te enseña. Por eso, hermanos, es útil. Es útil para enseñar la doctrina, para redarguir. ¿Redarguir qué? Convencernos de nuestros errores doctrinales. Si tú tienes errores doctrinales, falsas enseñanzas que te sembraron, que nos sembraron, falsos maestros, falsos predicadores, la única forma de que salgas de esa falsa doctrina y seas redarguido es tomando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. No puede ser que alguien diga, ¿sabes qué? Yo no creo eso, y te diga, estás mal, cuando ni siquiera leyó el pasaje completo, cuando ni siquiera se interesó en leer detenidamente, cuando no tuvo realmente el cuidado y el amor para escudriñar la palabra y simple y sencillamente dice, yo no opino eso. ¿Por qué? Pues porque yo digo. Pero cuando una persona lee la palabra de Dios, cuando esa persona lee las Santas Escrituras, es enseñada en la doctrina, es redarguida, es convencida de los errores doctrinales que tenía, pero a su vez es corregido en la falsa doctrina y es encaminado en la verdadera doctrina de Cristo. Y no solamente es enseñado, redarguido, corregido, sino también hay instrucción de la vida. Ok, ya no tienes problemas con la Biblia. Ya no estás cuestionando de que mira que lo hicieron los hombres, que yo no creo eso, que por qué Pablo, a Pablo no hay que creerle, solamente a Jesucristo. ¿Ya superaste eso? ¿Ya te mostró la Biblia la verdad absoluta y plenaria de toda ella? Entonces, ahora, déjate guiar por la Biblia para instruir en justicia, para que vivas la vida santa que Dios quiere, porque la vida santa, hermanos, no lo vas a encontrar con los coaches que hay ahorita tantos que salen en YouTube diciendo, así tienes que vivir para ser feliz. No, si tú quieres vivir para la gloria de Dios, que esa es la verdadera felicidad, solamente la Biblia te lo va a mostrar, no YouTube. No. Para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, en Palabra Abundante tenemos un alto concepto de la Biblia, porque tenemos un alto concepto de Dios. Si nosotros honramos este libro, si nosotros creemos este libro, si nosotros estudiamos este libro, honramos este libro, obedecemos este libro, defendemos este libro y predicamos este libro, hermanos, tendremos una iglesia sana. No, corrijo, saludable. Porque sana ya es perfecta. Pero si queremos ser maduros en Cristo, tenemos que estudiar las Escrituras y tener un alto concepto de Dios y de su palabra. Hermanos, con esto termino. Por favor, vete a Efesios 4, 10, 16. Efesios 4, 10, 16. Y aquí Pablo le está diciendo a los efesios cómo tienen que llegar a esa unidad delante del Señor. Una iglesia realmente saludable, una iglesia que glorifique al Señor, una iglesia que viva la riqueza que tiene en Cristo. Escucha esto, Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que realmente la iglesia crezca. Oye, Rey, ¿cómo va a crecer Palabra Abundante? Porque tenemos muchas sillas y quisiéramos que llegara nuestra familia,
que conocieran el Evangelio de Cristo y fueran transformados para la gloria del Señor. Que dejen de ser egoístas como éramos nosotros y ahora se entreguen en totalidad al Señor Jesucristo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser edificada la iglesia? ¿Cómo va a madurar incluso palabra abundante? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cómo van a ser perfeccionados? A través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos, escuchen esto, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo vamos a ser perfeccionados para el ministerio? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué es eso, hermanos? Unidad doctrinal. Que todos, en el momento de que estudien la confesión de fe de palabra abundante, digan, yo creo eso. Estoy unido a eso. Me ciño a eso. Pero ¿saben qué, hermanos? Si cada quien interpreta la Biblia como quiere y tiene conceptos como quiere de la Biblia, nunca alcanzaremos la unidad doctrinal. Si cada quien interpreta un versículo bíblico como quiere, la iglesia no va a ser edificada, hermanos. Lo contrario es que va a ser destruida. Va a haber divisiones. Eso provocaron los falsos maestros dentro de las iglesias que no opinaban lo mismo que el Espíritu Santo dijo en la palabra de Dios acerca de Jesucristo. La única forma de que la iglesia crezca, hermanos, es con unidad doctrinal. Esa es la única forma. Y ahora ve el versículo 14. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, está comparando con un varón perfecto, no un varón maduro. Eso tenemos que llegar como iglesia, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, que lleguemos nosotros a crecer en santidad. Versículo 14, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo tiempo, viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, estos hombres no predicaron la Biblia, no respetaron la Biblia, no creyeron en la Biblia y muchos los escucharon y esos que los escucharon se convirtieron en niños fluctuantes que fueron engañados por estrategias maliciosas de hombres llenos de horror, de error, de artimañas, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, esas palabras son hermosas, entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Una confesión de fe no va a hacer que tengamos unidad doctrinal. Ahora, dicho de una forma concisa y concreta. ¿Tengo que creer lo que dice un seminario? ¿Tengo que creer lo que dice Raimundo Romo cada vez que predica, o Israel o Marcial? O sea, la unidad de la fe la vamos a alcanzar cuando todos estemos en un seminario estudiando en el mismo seminario todos. La respuesta es no. La unidad doctrinal la vamos a alcanzar cuando nosotros nos concentremos en estudiar la Biblia de una forma responsable, guiados por el Espíritu Santo. Y en ese momento, hermanos, cuando cada quien hable de un pasaje bíblico que estudiamos todos, si lo hicimos de una forma responsable, si lo hicimos realmente amando la palabra de Dios,
Si lo hicimos sin alterar el texto, sino extrayendo el texto, nos vamos a dar cuenta que llegamos a una sola interpretación. Y esa sola interpretación nos va a dar unidad doctrinal. Pero si cada quien opina de un pasaje bíblico lo que cree, lo que supuestamente el Espíritu Santo le reveló en un sueño, lo que supuestamente él estudió sin estudiar, nada más por leer por encima, hermanos, nunca vamos a alcanzar la unidad doctrinal. Y eso no es una iglesia. Y no vamos a tener amor, y no vamos a estar unidos, porque simple y sencillamente, cuando no hay unidad doctrinal, hay una división, y la más fuerte que puede haber en una iglesia. Hermanos, si estamos siendo responsables para estudiar la palabra de Dios, yo te invito a que tú te responsabilices de la misma forma. Que tú estudies la palabra de Dios, que escudriñes las escrituras. Que no digas amén nada más por decir amén, sin haber estudiado el texto. Que seas como los de Berea, que compruebes que realmente lo que se está enseñando por parte de los maestros, por parte de los predicadores de palabra abundante, es lo que realmente dice la palabra de Dios. Y si tú ves que se está predicando con exactitud la palabra, aunque somos imperfectos y cometemos errores, pero se está procurando predicar y enseñar la palabra de Dios con exactitud, tú cada vez que escuches un estudio, cada vez que salgas de escuchar una predicación, saldrás lleno de gozo en tu corazón porque tú habrás sido edificado, alimentado con la palabra. No serás un niño fluctuante, sino recibirás la palabra de verdad que transforma la vida y el corazón para la gloria de Cristo. Nuestra confesión de fe, hermanos, no busca dividir a la iglesia. La confesión de fe busca unirnos, pero no vamos a tener unidad si no somos responsables de todos de tener cuidado de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por este primer estudio. Gracias, Señor, por la paciencia que has puesto a mis hermanos para escuchar. Y te pedimos, Señor, que en este estudio, Señor, de nuestra confesión de fe, de nuestros distintivos, podamos entender, Señor, lo que estamos, Señor, lo que tú quieres hacer en Palabra Abundante. Queremos ser una iglesia verdadera, Señor. No queremos jugar a la iglesia. Y por eso, Padre, queremos profundizar en la doctrina. Queremos, Señor, ser responsables, Padre, para que cada vez, Señor, que nosotros, Señor, te sirvamos, seamos efectivos para tu reino, seamos efectivos para tu propósito. Que no deshonremos tu palabra, sino que seamos, Señor, responsables, Padre, que honremos tu palabra. Y si honramos tu palabra, Señor, todo lo demás, Señor, vendrá como añadidura, como bendición espiritual, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos y gracias por lo que estás haciendo en Palabra Abundante. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. A ver, ahí andan. Ah, ok.